hasta allá, hasta sus hogares. Muchos saludos de parte de, bueno, ahora estoy en León, Guanajuato, y que les mandamos saludos de parte de nuestros hermanos que están por acá, por esta parte del país. ¿Pueden ver toda la pantalla? ¿Mi pantalla pueden verlo todos? Muy bien. Muy bien, pues mis hermanos, vamos a entrar ahora sí que en materia y me gustó esta parte de la oración que nuestro hermano hacía. Vamos a concentrarnos, hermanos, en el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros en este día. Así que vamos a iniciar con una lectura. Vamos a iniciar con una lectura y es allá en Ruth. En Ruth, hermanos y amigos, Ruth capítulo 1, versículo 1, ahí tenemos hasta el versículo 5. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres, la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido. Hasta aquí vamos a tener la lectura, hermanos, de esta noche. Hermanos, todos conocemos, o la mayoría conocemos esta historia. La mayoría conocemos esta historia. Y esta historia, hermanos, comienza así. Una que la mayoría de nosotros sabemos, una de la que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado por medio de la clase de niños. Conocemos bien esta historia. Hermanos, esta historia nos narra cómo estos hombres fueron de Belén a morar a las tierras de Moab. Fueron de Belén a las tierras de Moab a morar. Y allá estos hombres, estos tres hombres, Elimelech, Malón y Kelión, hermanos, ellos fallecieron, dejando así, hermanos, a tres mujeres ahora solas en un mundo hostil. La la más anciana que se llamaba Noemí, le pide a las más jóvenes que regresen a sus hogares, que ella ya no tiene nada que ofrecerles. Orfa, una de las mujeres que se nombra aquí, decide regresar a su casa. La otra, hermanos, de nombre Ruth, decide quedarse con Noemí. Y allí comienza, hermanos, una travesía que para nosotros, hermanos, esta historia nos debe servir de inspiración a todos y cada uno de nosotros. Hermanos, pues hoy, en esta noche, te invito a que, al igual que como yo lo he hecho, te enamores de esta historia. Pero más precisamente, hermano, que te enamores de Ruth, hermanos, y ese va a ser el tema de esta noche. Enamórate de Ruth. ¿De qué? Pero ¿de qué me debo enamorar? ¿De qué me debo enamorar, hermanos? Esta historia es una historia tan completa, es una historia tan magnífica de cómo Dios nos ayuda a todos y cada uno en los tiempos de angustias. Pero vamos a ver más precisamente a este personaje que es muy relevante dentro de la historia bíblica. Ruth, mis hermanos, era bisabuela del rey David. Y vemos también, si usted lo puede leer en la genealogía de Jesús, que de ahí viene nuestro Señor. Y esta mujer entra en esa genealogía. Vamos a ver, hermanos, de qué me debo enamorar. ¿De qué me debo enamorar? Bueno, mis hermanos, primeramente, vamos a ver allá. Enamórate de sus decisiones. Enamórate de sus decisiones. Ahora, Ruth
Orfa y Noemí, las tres están viudas. Ahora tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Fíjese lo que dice allá, el versículo 15. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación de entre nosotras dos. Mis hermanos, Noemí ahora estaba sola y se podía quedar con ella Ruth, pero era la decisión de Ruth. Tenía que tomar esa decisión, irse o quedarse. Hermanos, Orfa había hecho lo suyo. Orfa le dio un beso a su suegra, a Noemí, y se fue. Lo dice ahí el versículo 15. Le dice a Ruth, Noemí le dice a Ruth que se vaya, igual que como lo hizo Orfa, que regrese con su familia, que regrese con sus dioses. Noemí pensaba, hermanos, que eso haría feliz a Ruth por todo lo que habían vivido en esa tierra, por todo lo que habían pasado en ese tiempo. Hermanos, ahora todo dependía de Ruth. Imagínense, pregúntese, ¿qué habrá pasado por la mente de Ruth? ¿Qué habrá pasado por la mente de Ruth? Tal vez Ruth pensó en regresar con su familia. Tal vez Ruth pensó en regresar a sus dioses. Pero lo que Ruth decide, mis hermanos, es quedarse con su suegra Noemí. Ella decide quedarse con su suegra Noemí. Y vamos a ver, hermanos, que esta fue una sabia, muy sabia decisión. Esta fue una muy sabia decisión. Fíjese, su decisión mostró amor. Su decisión mostró amor. Ella amaba a Noemí y por esa razón ella estaba dispuesta a quedarse con Noemí a pesar de que la anciana ya no tenía nada que ofrecerle, pero por amor a ella se quedó. Nosotros, mis hermanos, debemos hacer lo mismo. Cada vez que tomemos una decisión, tomémosla con amor, no a la ligera, sino que, hermanos, nuestro amor sea una decisión bien tomada. Y hermanos, esta decisión que en la cual se mostró el amor que Ruth le tenía a Noemí, mostró ese amor. Y hermanos, qué mejor hay que actuar en vez de decirlo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 3 versículo 18, primera carta que escribe el apóstol Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto fue lo que hizo Ruth. No amó solamente de palabra a Noemí, sino que se entregó, se fue con ella, le siguió. Ella lo hizo, ella la amó, de hecho y en verdad. Así nosotros, hermanos, cuando tomemos una decisión, cualquiera que ésta sea, mis hermanos, tomémosla con todo el amor. ¿Y sabe qué? Mejor aún, demuéstrele el amor a sus hermanos. Demuéstrele el amor a sus familiares. Demuéstrele el amor a sus amigos. A todo aquel, hermano, que usted tenga cerca, demuéstrele su amor. Así debemos de nosotros actuar, así como actuó Ruth, porque ella fácilmente pudo haber hecho lo que Orfa hizo. Decirle, ¿sabes qué, Ruth? Te amo, te doy un beso y me voy. Pero ¿saben qué hizo Ruth? Se quedó por amor. También, mis hermanos, su decisión mostró honestidad. Esta parte de que amemos, no de lengua ni de palabra, sino de hecho y de verdad, hermanos, lo demostró con esta honestidad. Honestamente, ella siguió a Noemí a donde quiera que ella iba, a donde quiera que Noemí iba, ella se quedó con su suegra, se quedó con su suegra. Fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 3.
Proverbios capítulo 11, versículo 3. Esta es la nueva traducción, de la nueva traducción internacional, mis hermanos. Fíjese lo que dice aquí. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Nosotros, hermanos, no debemos mostrarnos falsos y mucho menos hipócritas ante nuestros hermanos. No debemos mostrarnos, hermanos, con una falsedad, sino que debemos ser íntegros, completamente íntegros, hermanos, que en nosotros no se nos halle algo de qué acusarnos, sino que, hermanos, seamos hallados justos delante de los hombres, y mucho mejor que seamos hallados íntegros delante de nuestro Dios, hermanos. Y también sabe que demostró su decisión, demostró devoción y lealtad. Ese amor que ella le tenía a Noemí, se transformó en esa lealtad hacia ella, pero no solamente hacia ella, sino que se transformó en una devoción y en una lealtad ante el Dios verdadero. Noemí prefirió dejar a sus falsos dioses y seguir al verdadero Dios. Ruth le dice a Noemí que su Dios será su Dios. Ella tal vez había escuchado, hermanos, de las historias que Noemí pudo alguna vez contarle, o quizás su marido, que también era israelita, de cómo Dios, el verdadero Dios, guió a todo Israel por medio del desierto y les libró de tantos males, hermanos, e hizo tantos milagros con ellos, que Ruth terminó teniendo una devoción y una lealtad al verdadero Dios, al punto también de hablar de Jehová, decirle que así me haga Jehová. Así le dijo Ruth a Noemí. Su decisión no solamente fue quedarse con Noemí, sino que la decisión de Ruth fue quedarse con el Dios verdadero. En todas nuestras decisiones, pongamos en primer lugar a Dios. Pongamos en primer lugar a aquel que nos lo puede dar todo, que Él nos da todo, ese que nos bendice todos los días. Si tú estás aquí hoy escuchando esta predicación, es porque Dios te está bendiciendo, es porque Dios me está bendiciendo. Y cómo no, si vamos nosotros entonces a tener en nuestras decisiones en primer lugar a Dios y dejar fuera todas aquellas cosas que me hagan alejarme de Dios. Todas mis decisiones deben de estar fundamentadas en Él. Y así todos mis proyectos, todos mis trabajos, todo lo que yo tenga va a crecer porque voy a tener a Dios en primer lugar. Esas son las decisiones de Ruth. Esas fueron las decisiones que ella tomó. Así que enamórate de esas decisiones. ¿Qué más? ¿Qué actividad nos debemos enamorar? Bueno, enamórate de sus ganas de trabajar. Enamórate de sus ganas de trabajar. Muy bien. El viaje comenzó. El viaje culminó. Noemí y Ruth se encontraban ahora en la casa de pan. Esto es Belén. Ahora se encontraban allí. Las dos habían quedado viudas. Ninguna de las dos tenía marido. Tenían que buscar una manera de vivir. Tenían que buscar una manera de sobrevivir en la ciudad. Eran dos bocas que alimentar. Y Ruth decide poner manos a la obra. Fíjese lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth capítulo 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Bueno, hermanos, en este versículo que vemos, hermanos, que Ruth era proactiva. Ruth buscaba algo que hacer, y no solamente por ella, sino por Noemí.
Vemos que ella era trabajadora, mis hermanos. Vemos que ella era trabajadora. ¿Y saben qué? Una persona, hermanos, trabajadora, haya gracia delante de los ojos de cualquiera, de todas las personas. Una persona que es trabajadora le cae bien a todos. Eso es lo que dice la versión internacional, que le cayó bien. ¿Cayó bien a quién? Al capataz que estaba en ese momento en donde se recogían las espigas de trigo. ¿Por qué? Porque ella halló gracia por esas ganas que ella tenía de trabajar. Por esas ganas que ella tenía de trabajar, es que halló gracia delante de los ojos de todos. Y vamos a ver un poquito más de eso, hermanos. Pero, hermanos, vamos a ver que tú y yo debemos ser trabajadores. Debemos ser trabajadores y vas a ver cómo tú y yo vamos a ser aceptados en cualquier lado. Vamos a ser aceptados para trabajar en una oficina. Vamos a ser aceptados para trabajar en un taller. Vamos a ser aceptados para trabajar en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque van a ver que somos proactivos, porque van a ver que somos trabajadores. Pero hermanos, ¿por qué debemos ser trabajadores? Porque así nos lo demanda la Biblia y así nos lo dice Dios, que nosotros debemos ser trabajadores. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, si nosotros nos mantenemos trabajando, hallaremos gracia delante de nuestros patrones, delante de nuestros jefes. ¿Y qué cree? Vamos a tener para compartir con los demás. Noemí, Ruth, por esto fue a trabajar, porque ella tenía que compartir con Noemí, con su suegra. Ella tenía que hacerlo. Así que ella se puso a trabajar. Nosotros, hermanos, al trabajar vamos a poder, hermanos, eh, tener para nuestras necesidades y no solo para nuestras necesidades, sino también para el que las necesita, para mi hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 23, todos no lo sabemos casi de memoria. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos hacer bien nuestro trabajo, como si lo estuviéramos haciendo para nuestro Señor, para aquel que nos adoptó como siervos, porque a Él le estamos sirviendo ahora, como si lo estuviéramos haciendo para Él. Entonces nuestro trabajo será mejor y mucho mejor, porque ahora también tenemos que trabajar para Dios. Fíjese, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros debemos prepararnos con diligencia para ser obreros de nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos un trabajo que es mucho más grande, hermanos, que cualquier trabajo que haya en la tierra. Mucho mejor pagado que cualquier trabajo que haya en la tierra. Y es, hermanos, es el trabajo de predicar a todas las criaturas, de predicar a todo el mundo acerca de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se entregó por nosotros, de cómo Él, mis hermanos, nos compró, de cómo Él obró para nuestra redención de nuestros pecados. Nosotros debemos eso predicarle al mundo. Por eso debemos prepararnos bien para usar la palabra de verdad. Porque, hermanos, solamente ella nos prepara. Toda la escritura, mis hermanos, nos prepara a nosotros. Porque nuestro trabajo, hermanos, dará fruto para Dios. El trabajo de de Ruth, dio fruto para alimentarse ella y para alimentar a Noemí. Nuestro trabajo, hermanos, dará frutos para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mi hermano, prepárate para trabajar para Dios. Mi hermana, prepárate para trabajar para Dios. Así nosotros nos mantendremos
siempre trabajadores. Hallaremos gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, así nosotros podemos obtener este fruto que solamente nosotros daremos para Dios. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros debemos, o de qué otra cualidad de Ruth debemos nosotros enamorarnos, mis hermanos? Debemos enamorarnos de su corazón agradecido. Pasó Booz, el dueño de las parcelas, el dueño de donde estaba trabajando Ruth, y preguntó precisamente por esa mujer que se le hacía extraña. Él jamás la había visto, él jamás había oído de ella. Ahora llega a sus tierras, llega a donde él es dueño y pregunta por aquella mujer que está recogiendo las espigas. Su capataz le responde que ella es una moabita que regresó con Noemí y les había implorado que le dejasen trabajar recogiendo las obras de lo que ellos tenían. ¿Y qué? Que jamás, o que en ese momento ella no había tomado descanso desde la mañana. Ni un minuto de descanso había tomado ella. Entonces, ahí fue donde Ruth halló gracia delante de aquel por el que estaba trabajando. Dice Ruth capítulo 2, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Hermanos, esta parte es muy bonita porque sabemos que el trabajo de Ruth llevó su fruto. Llevó su fruto, mis hermanos, y esto era necesario que pasara, porque de aquí vendría el Mesías. De aquí vendría, hermanos, el Mesías. Fíjese, qué bonita parte de esta historia, cuando se le reconoce el trabajo a Ruth. Y no solamente eso, hermanos, sino que él, vos, se acerca con ella y le permite recoger las espigas. Y no solo eso, sino que le permite todavía tomar de las aguas que sus empleados sacaban. Ella se mostró agradecida. Ella se mostró agradable delante de él. Y mis hermanos, todas las personas que son agradecidas son agradables delante de los ojos de aquel que le hizo el favor o que le dio algún regalo. Cuando uno es agradecido, entonces haya favor delante de los ojos de aquel que hizo ese favor. ¿Y qué creen, mis hermanos? Nosotros debemos ser agradecidos y debemos ser agradecidos con los hombres. Debemos ser agradecidos con los hombres. ¿Por qué? Porque también ellos tal vez nos prestan algún servicio. Cada vez que tenga algún servicio usted de alguien que no es de la iglesia, sea amable, dé las gracias, sea agradecido. De ese modo, hermanos, seremos reconocidos también por ellos. Pero no solamente se queden que debemos ser agradecidos con ellos, sino que debemos ser agradecidos, hermanos, con el ser más grande, con nuestro Dios, aquel que nos da todo, mis hermanos. Debemos ser agradecidos con él. Fíjese Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Nosotros, mis hermanos, debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Debemos en nuestra vida mostrar ese agradecimiento hacia nuestro Dios. Y debemos agradecer por todas las cosas que Él nos da. Debemos agradecer por todas las cosas que Él nos da. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquese a la oración. Persevere en ella con agradecimiento. Nosotros, hermanos, debemos mantener una vida llena de oraciones. Lo que acabamos de hacer hace unos momentos, que estuvimos en la sesión, en la parte de oración, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer día con día. Llenar nuestra vida de oraciones, agradeciendo a nuestro Dios por todas las cosas que Él nos da. Agradezca por un nuevo día. Agradezca porque despertó. Agradezca no solamente por usted, sino agradezca también por sus hermanos. Agradezca por su familia.
Agradezca que Dios lo tiene todavía en este mundo para seguir trabajando para Él. Agradézcale a Dios por todo lo que tenemos. Hermanos, llevemos una vida de oración. Llevemos una vida de agradecimiento siempre a nuestro Dios. ¿Y saben por qué más debemos agradecerle? Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Debemos agradecerle por eso. Porque por eso, hermanos, ahora usted y yo tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva y una herencia preparada en los cielos para nosotros. De lo cual Jesucristo nos ha hecho aptos, nos ha hecho suficientes para que nosotros podamos hacer ese trabajo y ser herederos de esa vida eterna, herederos de esa herencia eterna, herederos de una corona de victoria eterna. Pero hermanos, debemos agradecerle a Dios por esa salvación que nos dio por medio de su Hijo. Si no, ahora el mundo, hermanos, no tendría ni una sola esperanza. Ahora usted y yo tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice el apóstol Pedro. Usted y yo debemos trabajar para seguir teniendo esa oportunidad de la herencia eterna en los cielos. Y debemos agradecer por esa oportunidad. Así que, hermanos, enamórese de este corazón agradecido y sea agradecido con los hombres y sea agradecido todavía más con nuestro Dios. Usted, hermano y hermana, sea agradecido. Por último, mis hermanos, ya para ir terminando, y sé que a lo mejor esto lo dicen todos y duran mucho tiempo más, pero no, hermanos, vamos terminando. La última cualidad que vamos a ver de qué debemos enamorarnos es enamórate de sus virtudes. Ruth era una mujer que tenía muchas virtudes. Ruth tenía muchas virtudes. Y las buenas virtudes, las buenas acciones de una persona la llevan a destacar entre todos los que están ahí. La llevan a destacar entre toda una multitud de personas que hay. La palabra virtud, describe el diccionario, es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Disposición habitual para hacer el bien. Esa es la virtud. Una virtud, mis hermanos, es la disposición de actuar para hacer el bien. Y Noemí, hermanas, Ruth estaba llena de estas virtudes. Fíjese, se le reconoce. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermano, amigo, trabaja en tus virtudes. ¿Por qué? Porque tus virtudes te hacen único. Tus virtudes te hacen única. Y como siervo de Jesucristo, como servidor, seguidor de Cristo, nosotros somos únicos y debemos mostrar todas nuestras aptitudes que tenemos para esforzarnos en nuestra vida diaria. Todas estas virtudes, hermanos, nos hacen único delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres nos hacen único y únicas. Fíjese lo que dice allá Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero mis hermanos, este versículo no solamente podemos aplicarlo a una mujer, sino que también los hombres. Seamos un hombre virtuoso. ¿Quién lo hallará? ¿Verdad, hermanas, que todas quieren también tener un hombre virtuoso? Que esté lleno de aptitudes, que pueda trabajar en su vida diaria, aptitudes que puedan llegar a hacer un mejor trabajo delante de Dios. Eso nos hace únicos. Nuestras actitudes, nuestras virtudes nos hacen únicos delante de todos. ¿Y cómo más delante de nuestro Señor? Porque mis hermanos, dice ahí que sobrepasa largamente a las piedras
preciosas. Esa es una persona que tiene virtudes. Se ve preciosa, hermano. Se ve preciosa. Una persona que es trabajadora, una persona que es humilde, una persona, hermanos, que toma buenas decisiones, una persona, hermanos, que es agradecida, se ve bien delante de todos y te hace ver único entre toda la multitud. Brilla, brilla por tus virtudes, porque tú eres luz del mundo y solamente tus virtudes te van a hacer brillar entre todos. Y tu luz va a guiar a aquellos que andan sin luz hacia la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Así que brilla, brilla por tus virtudes. Eres luz del mundo. Debes brillar fuertemente, que todos te vean, que todos vean tus virtudes y que seas agradable delante de los ojos de todos. Hermanos, porque las buenas obras duran para siempre. Las buenas obras duran para siempre. ¿Y qué tan importantes fueron las virtudes de Ruth, que la llevó a estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan importantes fueron esas virtudes para nuestro Dios, que la escogió para que de allí viniera el Mesías? Qué importante fue, hermanos, porque sus obras, a pesar de que ella murió, sus obras con ellos siguen. Así es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, afirmando, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mis hermanos, mis hermanas, las obras que tú hagas en la tierra, las decisiones que tú tomes en la tierra, repercuten en la eternidad. Las decisiones que tú tomes aquí en vida repercuten en la siguiente. Toma buenas decisiones. Sé sabio a la hora de tomar decisiones. Muéstrate agradecido ante todos. Sé como Ruth. Enamórate de Ruth. Enamórate de ese corazón que ella tenía. Y hermanos, ¿sabes qué? Busca a un hombre o a una mujer que tenga las virtudes que tiene Ruth. Y sobre todo, busca a un hombre o a una mujer que tenga en su corazón a Dios. Pues si ama a Dios, te va a amar a ti. Eso tenlo por seguro. Enamórate, hermanos, de aquella persona que brille por sus virtudes. Caras bonitas hay en todos lados. Virtudes agradables, no siempre. Así que, hermanos, debemos nosotros fijarnos en esas personas que tienen un buen corazón delante de nuestro Dios para tomar la decisión más importante de nuestra vida. Hermanos, hemos meditado en esta hora en el tema Enamórate de Ruth. Y hacemos la pregunta, ¿de qué me debo enamorar? Enamórate de sus decisiones. Ruth tomó sabias decisiones, yéndose con Noemí y adoptando su pueblo y su Dios. Enamórate de sus ganas de trabajar. Noemí era una mujer muy trabajadora y fue eso reconocido ante los hombres. Enamórate de su corazón agradecido. Ella se mostró agradecida delante de aquel que la dejó trabajar. Y seamos agradecidos siempre con nuestro Dios. Y por último veíamos, enamórate de sus virtudes. Mis hermanos, sigan estos consejos y enamórese de aquel o de aquella persona, hermanos, que tenga buenas virtudes, así como Ruth las tenía. Hermanos, amigos, jóvenes, el Señor les bendiga.